sucediendo hoy, son las elecciones en Estados Unidos de Norteamérica, ¿no? De América del Norte, no sé cómo se llaman ellos mismos. De América. Hecho que impacta en todo el mundo, en las economías, en las políticas de todo el mundo. Así que sobre eso vamos a estar hablando en breve con un especialista también sobre el tema. Vamos a la música y ya venimos con el recorte entonces. Le dije a mí me gusta el rock, pero quedó en estado de shock cuando escribí en una hoja de blog que era más fea que el señor Spock y que se rellena el sutién con corned beef y chow mein, y a pesar de que usa Chanel toma un cóctel con nafta de Shell. El security se puso heavy, era malo pero usaba Levi's y me tiró desde la limusine, en el ojo un vaso con gin. Yendo a la casa de Damián, camino por el boulevard. Yendo a la casa de Damián, no sé si es que ya no veo, que ya no entiendo por qué me cuesta tanto llegar. Cruzando la calle quedé de flash cuando vi dos niñas fumando hash. Escuchaban trash y The Clash, jugando a quien tomaba más splash. Y como una vez en un vernissage me dio un ataque de surmenage cuando dijeron por 10 pesos cash hacemos juntos los tres un menage. De los nervios me vino un tic, en el fondo siempre fui un freak. Le di fuego con Jeskero Pic, pero me pareció poco chic. Quedan por una cruz con un nerd de media de plush que le pintó los labios con rouge. Yo le escupí su t-shirt de Bush, con mi gargajo en la cara de George. Se subió con las chicas a un porch, se pensaba que era un tipo VIP, masticando una papa chip. Cuando empezó a hacer un strip y quedaba solo en sleep, me clavó en el ojo un clip y con tu tumba van a hacer rip. Yendo a la casa de Damián, camino por el boulevard. Yendo a la casa de Damián, no sé si es que ya no veo, que ya no entiendo por qué me cuesta tanto llegar. Pasaba el Cuarteto Nos, estábamos escuchando el Cuarteto Nos, ¿no? Un temón. Esta banda uruguaya. Algún día, yo ya lo dije, lo adelanté acá, mientras suenan los tambores de nuestra cortina de fondo de Los Mutantes del Paraná. Yo dije acá que, no lo voy a decir para fin de año porque ya estamos muy, muy cerca, pero para marzo hacemos una pelea de gallos acá. Yo rimando y vos me contestás y después contesta Fede y así sucesivamente. Y vamos a tener público allá, el escribano Cato que está sentado en el fondo nos va a decir quién, con el pulgar arriba nos va a decir quién gana. Bien, voy a tener que empezar Hay que empezar a practicar ahora y además hay que venir caracterizado, con estilo y con un buen flow, y las rimas tienen que ser de economía, política, chancho, agroexportadores, divisas, etcétera. Podemos reencarnar acá el debate acuerdo sí, acuerdo no. Acuerdo ¿no? sí, acuerdo no. Guzmán sí, Guzmán no. Sí, Guzmán sí, Guzmán no. Guzmán. Sí. No, antes hablábamos de... Guzmán, Niño Maravilla o... Sí, o Vende humo. Sí, no seamos así. Bueno, estoy dando opciones. Estás dándole opciones a la gente. Estoy dando opciones, claro. Está bien. Entre dos puntos extremos. No estoy adelantando nada. Como todo es opinable y además tiene grises, ¿no? Uh-huh. Demasiados grises, Uh-huh. ¿no? Parece que un día para un lado, otro día pisa un poquito el acelerador, otro día parece que no, pero la moneda está en el aire, el momento es muy difícil. Hablábamos hace un rato de la necesidad con el proyecto de exportación, de venta de carne porcina, la necesidad de divisas que tiene la Argentina. Claro. Bueno, sobre eso hay algunos números, algunos datos que han salido del rumbo de la economía que expresan o que muestran por ahí un poco la necesidad de la Argentina de que entre plata, básicamente. Claro. ¿No? Según la CAME, que es la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, en octubre cayeron las ventas minoristas, que esto es la venta del comercio, ¿no? Claro. Del que tiene el comercio a la calle. Cayeron un 14,9% en relación a agosto. Con el Día de la Madre incluido. Con el Día de la Madre incluida.
Estamos hablando de octubre, debe haber sido con la contabilización de septiembre, ¿no? Que se calcula en octubre, no sé si es octubre contabilizado ahora en noviembre o octubre, pero cayó un 14,9 con relación a agosto y un 26% en relación de abril, o sea, de abril a octubre, la venta minorista ha caído un 26,6. De abril a abril, o sea, de abril de 2019 al abril, al momento de la pandemia, digamos, donde se empieza ya a sentir los efectos de la pandemia, cayó un 57,6%. Y ya el 2019 era un año malísimo. Y veníamos de 3 años de recesión, Claro. que es básicamente lo que implicó el macrismo. O sea, a esto nos referimos cuando decimos la pandemia sobre el macrismo. Hubo el macrismo y hubo una pandemia que vino después. Esta caída, la caída de minoristas, de ventas minoristas, incluyó actividades no afectadas por la pandemia. Por ejemplo, la farmacia, el rubro farmacia, que cayó un 3,6%, y alimentos y bebidas, que cayó un 4,3%. En mayo había empezado a levantar la tendencia, que siguió hasta septiembre con algunos por ahí con algunos números más favorables para la venta para la CAME. En septiembre la caída había sido del 10,1%, pero en octubre, en este mes, volvió a caer los números de la economía. Estamos en línea con... todavía no. Pensé que la seña era que ya estábamos. Decíamos que en octubre subió que en septiembre había subido un 10, había caído un 10,1, digamos, venía cayendo menos. En octubre volvió a caer fuertemente, a un 14,9. Se lo atribuyen los economistas, los analistas, a los movimientos que hubo a principios de mes, los movimientos financieros y cambiarios, y su impacto, su correlación en la inflación. Hay datos también de la industria, que ahora vamos a ir con eso. Primero vamos al llamado que tenemos en línea, a la nota que tenemos en línea. Estamos con Pablo Pozzi, quien es doctor en Historia, titular de la Cátedra de Historia de Estados Unidos de la Facultad de Filosofía de la UBA. Pablo, buenas tardes, gracias por la comunicación con El Recorte. No, gracias a ustedes por darme bola. ¿Cómo es eso? Bueno, en primer lugar, Pablo, queríamos hablar con vos por lo que ya nosotros comentamos muy brevemente inicialmente, el hecho de las elecciones que están ocurriendo hoy en los Estados Unidos, que impactan, ¿no? Obviamente por las dimensiones, por el lugar de los Estados Unidos en el mundo, impactan en la política y en la economía de todo el mundo. En ese sentido, queríamos conversar con vos, en primer lugar, en qué contexto, en qué situación se dan estas elecciones, cuál es la situación que están atravesando los Estados Unidos. Y a ver, muy en general, Estados Unidos está en un proceso de decadencia lenta pero notable que además ha sido agudizado por la crisis económica que ha generado la pandemia. O sea, el problema social y económico es muy profundo. Ahí estamos hablando de un cuarto de la población en niveles de pobreza y otro tanto acercándose. Con un retroceso del Producto Bruto se calcula este año de más del 10%, lo cual es altísimo. Esto además ha impactado fuertemente ya desde hace bastante tiempo sobre la política y la situación interna en Estados Unidos. Nosotros conocemos todas las movilizaciones que se han hecho contra el racismo, pero también ha habido una cantidad importante de huelgas, de protestas a favor y en contra de las cuarentenas de la pandemia, crecimiento de grupos de ultraderecha, una cantidad de cuestiones. Y para entenderlo en forma simple y de alguna manera, Trump existe por las políticas que llevó adelante Obama. Si no, nunca hubiera ganado. Estas imágenes que nos comentabas vos son un poco una idea de una crisis del capitalismo, ¿no? En el principal bastión, o por lo menos en la imagen del capitalismo de posguerra que hemos tenido todos. ¿Vos crees que es así, que es la profundidad? Sí, a ver,
a ver, hay una crisis en Estados Unidos, no sé si llega a ser una crisis del capitalismo, o sea, del modo de producción, pero muy claramente en torno que las políticas neoliberales, que además no piensan cambiar, han llevado a una agudización de problemas muy serios que van a afectar por lo menos la gobernabilidad de Estados Unidos. O sea, gane quien gane en estas elecciones, lo que se prevé hacia el próximo año por lo menos es un nivel de conflictividad social muy alto. Esto no lo digo yo, simplemente hay ya 16 gobernadores de estados que han movilizado la Guardia Nacional para tratar de controlar lo que prevén que eso van a ser disturbios. De hecho, hubo imágenes, ¿no? De comercios vallados, cerrados, la misma Casa Blanca Sí. ha estado vallada, una Sí. imagen fuerte. No, sí, a ver, hay un nivel de paranoia bastante grande en torno a eso. Yo no sé hasta dónde habrá saqueos y ese tipo de cuestión. Sí, digamos, si juzgamos por la elección de 2016, supongamos que gana Trump, lo que va a haber es una cantidad muy grande de movilizaciones en contra y haciendo referencia a fraude. Si gana Biden, vas a tener lo mismo con más posibilidades de violencia por parte de los sectores trumpistas. Sea como sea, supongamos que Trump pierde arrasadoramente, va a retener cerca del, por lo menos el 45% del electorado como sus adherentes. Eso es una proporción altísima en un contexto donde el establishment político y republicano no lo han favorecido para. Cuando vos te referís al sector trumpista, digamos, los que apoyan a Trump, ¿te referís también a esas milicias, a esos grupos que se ven muy movilizados en la calle en Estados Unidos, con mucha actividad y con una idea un poco clara, digamos, lo que quieren? Sí, eso es lo más visible, sobre todo porque la prensa les presta mucha atención. Pero también estamos hablando de una cantidad importante, digamos, de trabajadores cuya crisis los ha llevado a una pauperización notable. Estamos hablando de sectores medios suburbanos, esos tipos que cuando pasaban por el frente de su casa las movilizaciones por George Floyd, salían con armas largas, entre comillas, a defender su hogar. Digamos, es una sociedad bastante más compleja de lo que puede reducirse a las formas organizativas de la ultraderecha. Ahora, que el discurso de ultraderecha tiene base es absolutamente cierto. Si uno mira Fox News, que es uno de los grandes canales norteamericanos, su planteo es un planteo muy de derecha. Bien. Y en este contexto, ¿qué es lo que está de fondo en juego en estas elecciones? Digamos, ¿cuál es la diferencia, si es que vos ves, si entre republicanos y demócratas? Digamos, ¿cómo va a abordar cada uno este contexto, esta situación? A ver, para que nos entendamos y para responderle a los amigos que dicen que yo creo que todo es lo mismo, yo creo que Trump y Biden no son lo mismo. Ahora, sí creo que los dos son de derecha y neoliberales. Creo que Trump es un tipo que apunta en una forma más que pragmática y no tanto ideológica a sustentar su base electoral y su fuente de poder. Por lo tanto, tiende a ser mercado internista, muy crítico de las empresas que comercian con China, o sea, hay 11.000 empresas norteamericanas que están en China, y tiene una política exterior de cuidar lo que puede, digamos, bancar, respaldar su base electoral. Por lo tanto, retira tropas, no todas, pero tropas, de Afganistán, Siria y compañía. Por lo tanto, a pesar de lo que sugería su asesor de seguridad nacional, John Bolton, no invade Venezuela. En el caso de Biden es una política mucho más activa, más multilateral,
en el cual se plantea más acuerdos con la Unión Europea en función de enfrentar a Rusia y a China conjuntamente, digamos, una continuidad de la política de Obama. En ese sentido, digamos, Biden también es un hombre de derecha. Esa visión que de repente tiene algunos analistas en la Argentina de que los demócratas serían más benévolos con nosotros, es por lo menos discutible. O sea, pensemos que la política exterior norteamericana ha sido históricamente bipartidista, sí. Que el Congreso votó abrumadoramente el nuevo presupuesto militar, que fue el más grande de la historia, y que la política exterior de Clinton y de Obama distó mucho de ser una política de diálogo y entendimiento, más allá de lo que puedan decir. En ese sentido, Trump plantea una política exterior distinta y algunas modificaciones, no demasiadas, en términos de la política interna, que es lo que le da su base de apoyo. O sea, ¿de qué estamos hablando ahí? O sea, de priorizar los trabajos el trabajo en Estados Unidos, de priorizar las empresas que invierten en el país, de darles beneficios, etcétera, etcétera, etcétera. Eso no incluye ningún cambio de conquistas, ninguna conquista social para los trabajadores, ni tampoco de aumentar los salarios, ni nada por el estilo, ¿no? Bien. O sea, una cosa que es representativa de la cuestión es que han desaparecido una cantidad de cosas del discurso electoral, desde el tema del racismo en la educación y la integración de las escuelas, hasta la temática del salario mínimo o de la licencia por maternidad con goce de sueldo, que no existe en Estados Unidos. A veces se asocia a los demócratas con una idea de profundizar la globalización, ¿no? Y las instituciones globales a la que pareciera que los demócratas tienen mejor relación o más acceso, o por ahí sus cuadros vienen más de ahí, y que Donald Trump expresa por ahí otra cosa, la idea de desmontar esa globalización, de volver hacia atrás. Y en el mismo sentido, algunos autores dicen que Trump es por ahí la expresión de una clase dominante de Estados Unidos que está empezando a ver la necesidad del multilateralismo, la necesidad no, la imposición, digamos, la realidad del multilateralismo, y que la última, y hay otros que sostienen que en realidad es una idea de relanzamiento de los Estados Unidos como potencia. ¿Vos coincidís con...? Complicado. A ver, lo primero, la política efectivamente, no solo de los demócratas, también de gente como los funcionarios que estaban alrededor de George W. Bush, es efectivamente una cuestión de acuerdos multilaterales liderados por Estados Unidos. O sea, que Estados Unidos lidere desde la Organización Mundial de Comercio hasta el Banco Mundial y defina cosas en diálogo con sus aliados. Uh-huh. Trump comparativamente, Trump es mucho más aislacionista, es América primero en su visión y en su percepción de las cosas. Es un relanzamiento. A ver, lo primero que yo creo que es una crisis muy profunda. Creo que hay una crisis de legitimidad y en última instancia de poder en Estados Unidos, que la empezamos a percibir ahora, primero por la crisis política, que es evidente que en términos de estas elecciones. Creo que además en términos de su poderío y hegemonía a nivel mundial, empiezan los cuestionamientos bastante más serios. El crecimiento de China es una cosa de preocupación uh-huh. profunda en términos de la clase dominante norteamericana, y donde las diferencias es qué es lo que hay que hacer ahora, claro, frente a China. Y esto se va a agudizar. Supongamos que Pozzi se equivoca en las cifras y la cuestión económica le va por Estados Unidos de lo que dicen los analistas, y que el retroceso norteamericana con la pandemia hacia el 5%, la caída del PBI. Pero todo el mundo acepta que China va a crecer este año con todo y pandemia por lo menos 5,2%. O sea, China continúa su proceso de crecimiento a pesar
de la pandemia. Estados Unidos, en cambio, se encuentra fuertemente frenada con una economía altamente especulativa, ¿no? Claro. Para la región, Pablo, te consultamos. ¿Cómo ves que va Sí. a impactar, cómo hacia adentro de América Latina? ¿Qué implicaría otro mandato de Trump o una presidencia demócrata? ¿Tienen algo para proponerle a la Dif- región? ¿Tienen algo para proponer a la región? A ver, creo que ambos están de acuerdo con avanzar en los gobiernos, lo que ellos denominarían antipopulistas. Ahora, creo que Trump tiene y ha tenido, y tendrá, suponiendo que sea reelecto, suficientes problemas internos y mundiales porque no logra ni ha logrado unificar a los sectores de poder detrás de una política concreta y coherente. Por lo tanto, su política aparenta ser más caótica que otra cosa. O sea, sus posibilidades de intervención en América Latina son por lo menos dudosas. En el caso de Biden, la realidad es que él se presenta como un continuador de las políticas de la era Obama a Hillary Clinton. Eso implica, en función de la región, qué sé yo, desde las políticas de los golpes parlamentarios hasta relativamente cero ayuda en función de deuda externa, crisis, etcétera. Pensemos que la ayuda en serio la recibió Macri Ujú. a través del Fondo Monetario, suponiendo que sea ayuda, claro. Sí, Y eso fue en el gobierno de Trump. claro. Y los sectores O sea, los económicos, sí. 50.000 millones de dólares famosos los otorgó el gobierno norteamericano bajo el mandato de Trump, no Claro. de Obama. Esos sectores económicos que supuestamente no, que se han beneficiado en la Argentina de esa relación Sí, con Estados Unidos, ¿no? sí, Hoy están sí, sí. mirando para otro lado, están o todavía están atados a la relación con Estados Unidos. Yo creo, no, están atados y hay sectores que están tratando de hacer un viraje hacia acercarse a China, pero el desprenderse de Estados Unidos es muy difícil por todas las relaciones económicas, políticas, lógicas que tienen que ver con este tipo de cosas. Esto en general implica que cuando hablan en público sobre estas elecciones norteamericanas, todos se cuidan muy mucho de aparecer favoreciendo abiertamente a uno u otro candidato. Ujú. Si bien lo que sí han manifestado en distintos momentos es que piensan que Biden va a ser más asequible a las necesidades del gobierno de Alberto Fernández. Yo tengo mis dudas. Pablo, te saco un poco de lo específicamente de Estados Unidos, por ahí un panorama más global, para Sí. preguntarte si sos optimista en relación a lo que, o pesimista en relación a lo que se está viendo con la crisis, si con la crisis hablamos de la crisis económica, la recesión y la pandemia, y si el resultado que ves o las posibilidades que ves es una salida con un tipo de capitalismo más degradado o alguna otra forma de organización social, esa es una pregunta. La otra, si en el marco de todo eso ves alguna región, algún país donde puedas encontrar algunas de las condiciones necesarias para pensar una perspectiva superadora de este momento. La miércoles. Mirá, hoy por hoy lo que se nota a través del mundo es fuertes niveles de movilización social frente a lo que es un capitalismo absolutamente salvaje. Para los que se imaginan que el sistema chino es algo favorable hacia su población, no conocen China. Digamos, la cantidad de líderes autoritarios, que lo quiero decir, Trump no es excepción. Ujú. Hay un montón de líderes que han surgido en torno a Trump y que en general, si nos basamos en lo que pasó después de la crisis de 1929, frente a la carencia de alternativas de izquierda o progresistas, mucha gente desesperada se recuesta en aquellos que ofrecen orden y
y medidas drásticas. Por ende, desde Orbán en Hungría hasta sectores como Vox en España vienen creciendo. En la medida que se logra gestar una alternativa organizada, sea en el caso español de Izquierda Unida, y hay más posibilidades no solo de resistir, sino de obtener apoyo de masas. Esto es un problema en muchos lados. O sea, dicho de otra manera, no soy muy optimista. Está claro. Bien, Pablo. Estamos haciendo un proceso. Quiero agregarte una cosa más. Sí. Si hay crisis, si esta crisis continúa y se combina con una crisis en términos de potencia hegemónica, digamos, no solo hay posibilidad de conflicto social, hay posibilidades de guerra. Sí. Como ha pasado, como enseña la historia, da ejemplos sobre eso, ¿no? Claro, o sea, ¿qué va a hacer Estados Unidos? A ver, en la medida que no están dispuestos ni pueden aplicar un estado de bienestar que descomprima la situación social económica y que movilice y logre apoyo popular en función de mejoras concretas en su vida, y no estoy hablando de revolución, estoy hablando de estado de bienestar. Sí. Sí, o sea, las medidas de Perón en la Argentina o las medidas de Roosevelt en Estados Unidos. Lo que te queda es empezar a recurrir a formas de distraer la atención de la gente hacia otras cosas. Una guerra siempre fue lo ideal. ¿Pero hay posibilidades de reconstruir los estados de bienestar? No, yo creo que no. Yo creo que no, porque además implica... A ver, los estados de bienestar surgen en un momento dado porque la conflictividad social se une a una izquierda que estaba en crecimiento y muy combativa. ¿Queda claro hasta ahí? Sí. Esto no, lo dijo Perón en su momento dado. ¿Sí? Uh-huh. Entonces, si no quieren ceder algo, tiene el peligro de ceder todo. En la medida que no hay... A ver, las movilizaciones de George Floyd fueron masivas, pero ninguna planteó un cuestionamiento al sistema. ¿Se entiende eso? Sí, sí se entiende. Por lo tanto, vos podés tomar algunas medidas en términos de, qué sé yo, mejor capacitación para la policía para que mate menos negros, juzgar un par de policías, pero no resuelve el problema de fondo. Y el problema de fondo continúa, y si continúa, el problema va a seguir en pie. Bien. Pablo, hoy ya se empiezan, ¿no?, a hacer dentro de un rato a conocer los resultados, ¿no?, de las elecciones de Estados Unidos. Creo que algunos estados ya empezaron a votar. Vas a empezar a tener algunos, la tendencia. A las 10 de la noche. A partir que es cuando cierra la mayoría de los comicios, o sea, por la diferencia horaria, ¿no? Claro. Bueno, estaremos entonces atentos a esto. Pablo, muchas gracias por tu tiempo, gracias por la comunicación con el recorte. 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 Con el recorte, 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 con el recorte,